Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. La agenda política. Las 8:45, Fernando Ávila, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenos días. Jaime, muy buenos días. Igualmente, un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. ¿Tú cómo has estado? Todo muy bien, Fer, pues atendiendo lo que está ocurriendo en temas informativos y por supuesto tú no tienes hoy la agenda política, hacia dónde observar, hacia dónde mirar, mi querido Fer. Sin duda alguna, Jaime, ya lo mencionabas hace un momento, fue una semana muy agitada, particularmente en lo que corresponde a los temas del Poder Judicial. Ya Arturo Sánchez nos hacía un recuento muy importante de lo que esto significa, pero quizá valdría la pena también ampliar un poco esta cuestión respecto a lo que presentaba precisamente o planteaba el presidente de la República en relación a la necesidad, desde su punto de vista, de una reforma al propio Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante esto, Jaime, amigos del auditorio? En principio, hagamos un poco de historia. Desde la creación en 1990 de lo que entonces era el Instituto Federal Electoral, ha habido dos momentos importantes o significativos de transición o de modificación precisamente de esta instancia. En el 2007, recordemos, tras la elección justamente de 2006, se dio a cabo una modificación importante respecto a lo que eran los consejeros electorales. Recordemos inclusive la salida en aquel momento de Luis Carlos Ugalde y de varios de los consejeros electorales del entonces IFE, y que de alguna manera derivó precisamente de los resultados electorales del 2006. Es natural, de alguna suerte, que una vez que pasa la elección, sabemos que no se pueden modificar las reglas cuando ya inició el proceso electoral, pero una vez que este termina, comienzan las distintas fuerzas políticas a intentar corregir los detalles, los defectos, las circunstancias que se hayan presentado en la reciente elección, y precisamente de ahí derivó esta primera importante modificación todavía al Instituto Federal Electoral. Posteriormente, en el 2014, nuevamente después de la elección del 2012, viene ya este cambio significativo en lo que era el Instituto Federal Electoral a lo que hoy conocemos como el Instituto Nacional Electoral, que parecería que solamente se le cambió el nombre. Sin embargo, la realidad es que tuvo cambios mucho más importantes o profundos de los que en principio pudiera parecer. Simplemente, a modo de ejemplo, para los amigos del auditorio, refrescar un poco la memoria, a diferencia de lo que antes era el IFE, que por ejemplo podía intervenir en elecciones estatales únicamente si los institutos locales lo solicitaban, el INE ya puede ejercer una facultad de atracción en donde, si a consideración de la Asamblea considera que requiere intervenir en el proceso electoral local, lo puede hacer sin necesidad de que los institutos locales lo soliciten. Otra circunstancia importante, por ejemplo, es que anteriormente, si los partidos políticos nacionales necesitaban hacer una elección, por ejemplo, para elegir a sus dirigentes nacionales, ellos tenían que hacerla tal cual. Ahora el INE tiene condiciones, o está dentro de su propia estructura legal, poder organizar precisamente, a solicitud de los partidos políticos nacionales, la elección de sus dirigentes nacionales. Esto, entre otros muchos cambios, de una estructura semicentralizada, que fue la que está funcionando actualmente. Y ante ello, entonces, vale la pena preguntarnos, ¿vale la pena? ¿Es necesario? ¿Se requiere un cambio, una renovación realmente del actual Instituto Nacional Electoral y en su caso también del Tribunal Electoral? ¿O simple y sencillamente se tendría que hacer algunas correcciones o modificaciones, adecuaciones al marco legal de estas instancias y que permitan de alguna manera seguir consolidando precisamente esta confianza que ha costado mucho trabajo, mucho tiempo ir construyendo en una instancia que, por supuesto, primero al inicio, al arranque, como decíamos en 1990, tuvo que demostrar una autonomía, el poder separarse? Recordemos, de pronto parece que hablamos de la prehistoria, Jaime, pero recordemos que antes el gobierno directamente era el que organizaba las elecciones, y hemos ido llevando un camino muy, muy complejo para, insisto, ir logrando que este proceso de organización, de elaboración, de conducción e incluso de calificación de la propia elección no esté en manos del propio gobierno o de los beneficiarios inmediatos de esta circunstancia. Simplemente, una vez más, a modo de ejemplo, los diputados federales recién electos, antes eran los que calificaban la propia elección, su propia elección. Difícilmente veríamos seguramente alguna circunstancia en contra. Hoy contamos con institutos, con organismos,
con instancias legales autónomas que van haciendo esta parte y que de alguna manera, me parece, han ido logrando poco a poco, con mucho esfuerzo, sin pocos también raspones, pero han ido logrando esta credibilidad o esta confianza por un segmento importante de la ciudadanía, y me parece que lo que se debe de buscar es fortalecer justamente eso. Y es justamente ahí donde tendríamos que estar deteniéndonos en el análisis que hacemos del auditorio, hacia dónde queremos llevar realmente esta transformación de estos organismos. Es decir, una transformación radical, como quizá fue la del 2014, que no solamente le cambia el nombre, insisto, sino una serie de funciones o de atribuciones a nivel federal y un organismo mucho menos centralizado, quizá con instancias locales mucho más autónomas, mucho más eficientes en cuanto a sus propias facultades locales, o un instituto mucho más centralizado que finalmente atraiga absolutamente todos los elementos. Creo que esa tendría que ser la nueva discusión, Jaime. Pues hoy el Universal amanece con: oposición va por muro para proteger al INE. Próximos coordinadores del PRI, PAN y PRD en San Lázaro alistran contra reforma electoral. Hay que fortalecer al instituto, no satanizarlo. Veremos qué es lo que dicen, veremos qué es la propuesta o cuál es la propuesta, Fer. Exactamente, hacia dónde tendríamos que dirigirnos, y me parece que va justamente hacia esa línea. Ya lo ha señalado también los dirigentes de Morena en el Congreso. La realidad es que en este momento y con las condiciones de representación en las cámaras, no hay posibilidades para que por sí solo Morena pueda hacer una reforma constitucional que transforme completamente al instituto, Jaime. Fernando, te abrazo, te deseo un excelente fin de semana, cuídate mucho y estaremos en contacto. Igualmente, Jaime, excelente domingo para ti y para todos los amigos del auditorio. Un abrazo a la distancia. Saludos. Hasta pronto. Gracias a Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política. Y vamos ahora con nuestro